Bienvenidos jóvenes de 10º grado del ICEMED Santa Ana a su segunda clase de matemática. Continuamos estudiando las funciones trigonométricas del ángulo agudo. Funciones trigonométricas del ángulo agudo. En el video anterior vimos las siguientes funciones: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y aquí está su respectiva equivalencia para cada una de ellas. A cuánto equivale seno, coseno y cada una de ellas. Aprendimos también el truco de SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Y de aquí podemos deducir sus inversas. Eso lo aprendimos en el primer video de esta clase. Desarrollemos el ejemplo ilustrativo 1 de la guía. Encuentre el valor de las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante, del ángulo A e igualmente del ángulo B. Y tenemos aquí el triángulo rectángulo con sus respectivas medidas. En este caso, pues nos ahorramos trabajo porque ya nos dan cuánto mide cada lado del triángulo. El valor de las funciones trigonométricas depende del ángulo en que se tome en cuenta para calcularlas. Es decir, las funciones trigonométricas del ángulo A no son las mismas del ángulo B. Ya sabemos entonces que si tomamos como referencia este ángulo, su lado opuesto va a ser ese y su lado adyacente va a ser este. Pero si tomamos en cuenta que aquí sería el ángulo B, el opuesto sería este y el adyacente sería este. Vemos que se invierte. Hay que tener mucho cuidado y fijarnos bien desde qué perspectiva, de qué ángulo haremos las evaluaciones de las funciones trigonométricas. Tengamos siempre a mano esta tablita para que no nos confundamos. Y también podemos utilizar la técnica del SOHCAHTOA. Tenemos aquí el triángulo rectángulo con sus respectivas medidas y comenzamos. Tomando como referencia el ángulo A, seno opuesto sobre hipotenusa, si estoy en A, opuesto al que está enfrente, que no toca el ángulo, sobre hipotenusa, o sea, 12 sobre 20. Aquí está, 12 sobre 20. Coseno de teta. ¿A cuánto equivale coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, estoy en A. Adyacente es este que vale 16 sobre la hipotenusa que vale 20. Y lo coloco. 16 sobre 20. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Siempre en A, miren. Siempre ángulo A. Entonces decimos que es opuesto sobre adyacente. 12 sobre 16. Lo coloco. Secante. ¿A cuánto equivale secante? Hipotenusa sobre adyacente. Entonces, siempre en ángulo A, hipotenusa vale 20. Sobre adyacente vale 16. Y aquí está. 20 sobre 16. Cosecante de teta. Cosecante equivale a hipotenusa sobre opuesto. Entonces, hipotenusa vale 20 y el lado opuesto vale 12. Quiere decir que cosecante de teta es 20 sobre 12. Cotangente de teta. Cotangente es lado adyacente sobre el lado opuesto. Entonces, siempre en A, ángulo A, porque estamos como referencia al ángulo A, sería adyacente, que vale 16, sobre opuesto, que es 12. 16 sobre 12. Y aquí, tomando como referencia el ángulo A, encontramos las 6 funciones trigonométricas de este triángulo utilizando ángulo A. Haremos lo mismo con el ángulo B. Ya no vamos a ver desde el ángulo A, sino desde el ángulo B. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto 16 sobre 20. Aquí está. Seno de teta es 16 sobre 20. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Estamos con ángulo B. En este caso, ¿quién es el adyacente? Muy bien, 12. Aquí cambia, aquí es 12. Sobre hipotenusa, que es 20. 12 sobre 20. Continuamos con tangente de teta. Tangente es opuesto sobre adyacente. Estamos con el ángulo B en este momento. Estamos con el ángulo B. Hasta lo vamos a marcar. Ángulo B. Estamos aquí. Entonces, tangente es
veamos la tabla, opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto 16 sobre 12. Lo coloco 16 sobre 12. Secante de teta, hipotenusa sobre adyacente. Aquí está, hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, 20, y en este caso el adyacente es 12. Recuerden que estamos con ángulo B, 12. 20 sobre 12 y lo escribo. Cosecante de teta. Cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa ya sabemos que vale 20. 20. Y el ángulo opuesto de B es 16. 16 lo escribo. 20 sobre 16. Y la cotangente es adyacente sobre opuesto. En este ángulo, el adyacente es 12 y el opuesto es 16. Y eso es igual a 12 sobre 16. Y hemos calculado las 6 funciones trigonométricas tomando en cuenta el ángulo B. Como pudimos observar, depende desde qué ángulo nos esté indicando el ejercicio. Así identificamos el lado opuesto y el lado adyacente. De esta forma encontramos las funciones trigonométricas que nos pedían. Tenemos este otro ejemplo. En la figura de lado tenemos que A es igual a 7 centímetros. Aquí está. Y teta mide 32 grados. Aquí está. Este ángulo mide 32 grados. ¿Cuál es el valor de B? Queremos saber cuánto vale B. Aquí hay un detalle. No podemos aplicar teorema de Pitágoras porque nos falta la medida de C. El teorema de Pitágoras lo aplicamos cuando conocemos dos lados. Pero en este caso solo conocemos uno y desconocemos estos dos. Y el que me están pidiendo es B. Para eso vamos a utilizar la tangente del ángulo, teta. Entonces, la tangente sabemos que es lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, si este es el ángulo, este es el lado opuesto y este es el lado adyacente. Entonces, tangente de 32 grados, porque eso mide el ángulo, es B sobre 7. ¿Por qué B? B es la que no sabemos y 7 es la que conocemos. Ahora, hacemos la razón. B es a 7 y esto equivale a 0.6249. ¿De dónde saqué ese 0.6249? En su guía hay una tabla donde aparece el valor de seno, coseno y tangente desde 1 grado hasta 90 grados. Busquen en esa tabla el valor de la tangente en 32 grados y le va a dar esta aproximación decimal. Ahora, en lugar de tangente de 32, vamos a escribir a cuánto equivale. Repito, este valor lo saco de la tabla que ustedes tienen en su guía. Revisen la tabla y corroboren. Entonces, B sobre 7. Este 7 que está dividiendo lo mandamos a multiplicar al otro lado. Ahora, 7 por 0.6249 es igual a 4.3743 centímetros. Por lo tanto, B mide esta cantidad. Repito, jóvenes, este valor de tangente lo van a encontrar en la tabla que está en su guía. Revisen la tabla color amarillo. Ahí aparecen los valores desde 1 grado hasta 90 grados, seno, coseno y tangente. Veamos el ejemplo ilustrativo 2. Encuentre el valor de X y resuelva el siguiente triángulo. Entonces, miren, tenemos 12, la hipotenusa 13 y no sabemos cuánto vale esto. Recordemos que resolver un triángulo rectángulo es determinar las medidas no conocidas de todos sus elementos, 3 lados y 3 ángulos, cuando se conocen algunas de ellas. Conozco la hipotenusa y conozco este otro lado. En el triángulo a resolver, observamos que tenemos la medida de un lado, el cateto que mide 12 y de la hipotenusa, el lado más largo del triángulo que mide 13 y lo tenemos. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar ese valor de X. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que a al cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Es la fórmula del teorema de Pitágoras. En el triángulo tenemos que la a vale 12 y que c vale 13. Por lo tanto, debemos encontrar el valor de b para aplicar el teorema de Pitágoras y así determinar el valor de b. Procedemos a despejar la fórmula del teorema de Pitágoras para la variable b, porque es la que nosotros no conocemos. Entonces, tenemos a vale 12, 12 al cuadrado. Sustituyamos en la fórmula los valores. A vale 12, entonces en vez de a al cuadrado, 12 al cuadrado. Más b al cuadrado. Ahí sí se queda la b porque es la que estamos buscando. Igual a c al cuadrado. ¿Cuánto vale c? Vale 13. Muy bien. Entonces, 13 al cuadrado. Sustituyendo los valores de a y c. Luego, 12 al cuadrado es 144.
bajo el más b al cuadrado, y 13 por 13 son 169, calculando el valor de las potencias indicadas. Luego despejamos para la variable b al cuadrado. Este 144 que está sumando, está positivo, aunque no tenga el signo, pero es un signo más, pasa a restar al otro lado. Y eso es igual a b al cuadrado igual a 25. A 169 le quitamos 144, nos da 25. Ahora, ¿qué hacemos para eliminar esa potencia? Aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad y esto es igual a 5. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, b mide 5. El valor de esta x es 5. Comprobemos. Siguiendo el teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Quiere decir que el primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Resolvamos. 12 a la 2 es 144, 5 a la 2 es 25 y 13 a la 2 es 169. 144 más 25 son 169 y la igualdad, miren, se mantiene. Por lo tanto, el valor de x es 5. El valor que encontramos aquí al despejar para la variable b en el teorema de Pitágoras. Ejemplo ilustrativo 3 de la guía. Encuentra el valor de x y seno de 67 grados es igual a 0.9205. Eso lo encontramos en la tabla que está en su guía. Ahora, veamos. La resolución es de la siguiente manera. El valor puede ser encontrado aplicando la razón. Seno de teta es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo sé que es seno? Porque tengo el ángulo, tengo el valor de la hipotenusa y estoy buscando el lado opuesto. Miren, tomando como referencia B, el lado opuesto, ¿quién es? X. Entonces es seno el que voy a aplicar. Seno de 67 grados es igual a X sobre 7. ¿Por qué? Recordemos que seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto es X y la hipotenusa es 7. Como seno de 67 grados equivale a 0.9205, ver la tabla amarilla de la página 4 de su guía, que ahí está, de ahí saqué ese valor. En lugar de usar seno de 67 grados, vamos a usar el equivalente, que es 0.9205. Entonces, esta x sobre 7 es igual a esto. Expresamos la razón y procedemos a despejar a la variable x. Si el 7 está dividiendo, va a pasar al otro lado a hacer lo contrario. Va a multiplicar. El 7 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ahora, resolviendo esta multiplicación nos queda que x es 6.4435. Por lo tanto, el valor de x es 6.4435. Si se fijan, solo es de ir viendo qué valores hay en la tabla color amarillo que aparece en la página 4 de su guía, y qué valor le corresponde a cada ángulo, si es seno, si es coseno, si es tangente. Gracias por su atención. No olvides tomar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. Te queremos estudiando en casa.